Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos nuevamente el podcast de Unicornio Azul, que es un podcast de la promotora costarricense de innovación de Costa Rica, con convenio con nuestra Universidad Latina, con la Facultad de Ciencias Empresariales y Hospitalidad. Hoy me acompaña la profesora Melissa Góngora y tenemos también que nos acompaña nuestro decano de la Facultad de Campus Creativo. Don Cristian Bonilla. Don Cristian, bienvenido. Hoy venimos con un tema bastante interesante, atractivo y súper en tendencia, ¿verdad? Algo que mueve en un mundo súper digital, en un mundo donde ahora los datos, las estadísticas, todo es súper importante. Entonces, cuéntenos un poco, profe Cristian, en qué estamos, qué es todo esto de este tema, usted que es el experto, el expertise. Claro, buen día, gracias, estimado Roberto, Sebastián en Controles y profesora Melissa, gracias por la invitación, precisamente en este podcast que habla de innovación y precisamente innovación parte muchas veces precisamente de data, de información valiosa de la cual después se puede tomar decisiones y hemos venido desarrollando acá en la Universidad Latina pues un observatorio de comunicación digital que precisamente lo que hace es investigación de data a gran escala, ¿verdad? ¿Y qué investigamos? Pues bueno, hacemos unos ejercicios de escucha social que no son recientes, siempre se han hecho en el mundo de las relaciones públicas, anteriormente se hacía, pero analógicamente. Se tomaban todas las mañanas los periódicos, se recortaban todas las notas en las cuales salía alguno de los clientes, ¿verdad? Que tenía la agencia de relaciones públicas, alguien se leía la nota y después categorizaba de qué forma se había hablado de esa noticia en particular en el medio, se llevaba físicamente ese registro y se pueden hacer reportes semanales, mensuales, y una marca muy grande o una institución del Estado se le puede decir, sí, mire, al final de este mes, estos fueron los grandes momentos de que usted tuvo visibilidad a nivel de medios de comunicación y en general la conversación fue positiva, en este caso para usted como institución. Y con la llegada claramente primero de las redes sociales y después de la inteligencia artificial, todo este proceso que se hacía analógico y manual, pues hoy se hace de forma automatizada y hay posibilidad entonces de hacer escucha social de todo el volumen de la conversación que está a nivel de redes sociales y web pública. Y esto es lo que estamos investigando en este momento. Profe, y entonces todo esto, ¿cómo les ayuda a las empresas estos análisis de conversaciones en redes para tomar mejores decisiones en la parte estratégica? Es sumamente valioso porque de hecho permite saber las herramientas de escucha social dos grandes cosas. Número uno, el volumen de la conversación digital, y eso no es un dato menor porque obviamente las marcas, las empresas quieren ser relevantes y a veces esa relevancia no es tangible para a nivel de esa conversación digital. En estos días se está disputando, por ejemplo, la Copa del Mundo y hay muchas restricciones con respecto al tema de patrocinios, uso de marcas sí. O mencionar, por ejemplo, una vinculación directa, digamos, con esta gran marca que representa FIFA. Y bueno, probablemente la conversación digital está centrada en la Copa del Mundo y además sus aliados comerciales. Y entonces para una empresa que no tiene la posibilidad de hacer este tipo de inversión, entonces ¿qué posibilidades existen? Y ahí es donde entonces pueden empezar a probar cosas, lanzarlas y después ver el resultado a nivel de la conversación digital. Y por eso el volumen de esa relevancia de la conversación es vital para saber, bueno, sí, la gente está hablando de esto. Y después la otra parte es cómo es el sentimiento de la conversación digital, porque puede ser que hablen mucho, pero que estén hablando pestes también de las empresas o las marcas, y poder entender esos insights de la conversación, ¿verdad? No solamente desde la parte cuantitativa, un número frío, sino además entender cualitativamente qué hay detrás precisamente de esa conversación o del sentimiento, ¿verdad? Podría ser que una empresa, una marca atraviese de alguna otra manera una crisis incluso y poder entender, por ejemplo, qué pasó después de un proceso, digamos, de crisis o qué está sucediendo en tiempo real, qué están hablando de mi marca, de mi empresa,
y a partir de esto accionar precisamente planes que le permitan revertir o reafirmar narrativas que también se van dejando en digital. Don Cristian, y esto Exacto. nos permite correlacionar sentimientos y volumen y le podemos poner edades y geografía. Sí, permite las herramientas muchas posibilidades. Una es de empezar a cruzar precisamente variables de este tipo y entonces las herramientas nos permiten saber, por ejemplo, geográficamente dónde está precisamente el volumen de esta gente que está conversando en digital, sus características, al menos las que tienen registradas en las plataformas, ¿verdad? Sabemos de que también la gente podría falsear esa información, pero bueno, precisamente las posibilidades ahora con la Big Data, sobre todo de acceder precisamente a esta información. Y quiero aclarar un detalle, y es que no es que estos sistemas están haciendo espionaje en las redes sociales de la gente. Cuando uno acepta, por ejemplo, tener un perfil de redes sociales, acepta una lista de términos y condiciones que ninguno Se pone a lee. leer. Por lo menos yo no leí nada, yo leí aceptar para abrir Facebook, Instagram, TikTok, todo. Sí, acepto, adelante. Y dentro de la letra pequeña, precisamente hay una parte de esto que las grandes plataformas son dueñas de la información y pueden compartir cierta información también con algunos aliados de ellos. En este caso, las herramientas con las cuales podemos obtener esto, pues bueno, registran precisamente lo que esté en perfiles públicos. No se puede la mensajería privada o redes sociales privadas como Telegram, como WhatsApp, por ejemplo. No se permite saber qué está esa información, pero si usted aceptó términos y condiciones y escribe, por ejemplo, sobre un perfil público, entonces esa información está disponible para que precisamente se pueda acceder a ella y cruzar entonces esas variables de edad, dónde vive, preferencias exactamente, o si es básicamente un fan destacado, en este caso de alguna marca, de alguna empresa, y poder entender precisamente esos detalles. Y eso es lo interesante porque las personas empiezan a decir, ¿y por qué me está llegando esta información? ¿Por qué estoy, verdad? Y es todo esto, eso de que siempre le decían a uno, lea todo. Claro, uno no se va a poner a leer toda la información o qué les estoy permitiendo, pero eso es lo que conecta, ¿verdad? Entre una y otra cosa, entre que las empresas tengan nuestra información o poder crear ese buyer persona a través de toda la parte digital, ¿verdad? Entonces la gente y aquí vengo con esa pregunta de qué desafíos éticos, ¿verdad? Tienen las empresas también al tener esa información y que los usuarios se sientan seguros de qué están haciendo con esa data. Claro, un tema fundamental es mantener siempre la data anonimizada. Nos permite precisamente entender el fenómeno y no necesariamente algunas cosas que son más de índole personal, ¿verdad? Entonces, poder entender, si yo fuera, ejemplo, una farmacéutica y estoy haciendo un estudio de escucha social y poder entender, por ejemplo, de qué están hablando acerca de esta enfermedad o de la vacuna X o Y, pero éticamente podría revisar la data y está anonimizado precisamente los usuarios. Y normalmente así lo trabajamos en la universidad. No sabemos quiénes son, digamos, las personas de esto. Sí tenemos la información a nivel de el comentario que pusieron, ¿verdad? Me parece que está muy bien o no estoy de acuerdo con tal cosa. Esa data sí la tenemos, pero está anonimizado, digamos, quién es el usuario, digamos, de redes sociales, porque sería de verdad poco ético precisamente aprovechar eso e ir con campañas focalizadas, digamos, directamente a esos usuarios, donde ahí sí estamos irrumpiendo muchas de las cláusulas de privacidad que existen dentro de las mismas redes sociales. Las herramientas lo permiten, pero también hay un límite precisamente que no, sí, que no vale la pena realmente meterse en ese camino, porque es peligroso particularmente. Y ha pasado, ¿verdad? A nivel mundial se han expuesto los datos, entonces ahí es donde las personas les da un poco de temor, ¿verdad? Cómo esa información o lo que dicen, qué se está haciendo con eso, ¿verdad? Y aquí viene esa parte ética que también tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes. O sea, tienen la información, la pueden usar, pero la forma correcta, ¿verdad? De usarla, eso también es muy importante. ¿Y cómo la están usando nuestros estudiantes, profe?
Bueno, antes me gustaría ampliar un poquitito del tema que estamos hablando de ético. Recordemos, por ejemplo, la campaña que hizo el presidente Trump la primera vez que se lanzó por medio de este sistema de Cambridge Analytica, cómo ellos precisamente aprovecharon la información de los votantes en ciertas regiones para personalizar la comunicación y los mensajes a partir de quejas que ya la gente había hecho previamente en sus redes sociales. Y decían, un caso más local, estoy harto de las presas. Y entonces la comunicación que venía a nivel de campaña política precisamente decía, harto de las presas. Bueno, vote por esta opción. Entonces, claro, la gente que no tiene el conocimiento técnico de que precisamente las plataformas pueden llegar a esa hipersegmentación, decían, wow, es que este es mi candidato. Si yo me quejé hace días de las presas, él me está escuchando y vean, me está dando mensaje y así, de alguna otra manera, se empujó esa campaña política que después supimos también que tuvieron participación en la votación del Brexit y además de cerca de 45, 60, no está muy claro todavía porque había algunos lugares donde era medio gris que estuviera Cambridge Analytica, que hoy no existe con ese nombre, pero que estoy seguro que sigue operando muy similar. Y con respecto al tema de qué hacen nuestros estudiantes, digamos, con esta data, ha sido un proceso también interesante de involucrarlos en este proceso de investigación porque uno logra profundizar. No hay ningún curso ahorita, digamos, nuestros que sea de escucha social, ¿verdad? Obviamente hay varias materias que lo abarcan, algunos de manejo de crisis, otros del mundo, por ejemplo, de manejo de digital de herramientas, pero ninguno que se especialice en escucha social. Entonces ha sido la posibilidad de que los muchachos en el proceso de ir llevando sus materias complementen también para poder entender la dinámica. Y los hemos puesto a hacer un trabajo muy operativo al inicio, que es a veces de ayudarle también a la máquina a recategorizar el sentimiento de la conversación, porque los sistemas naturalmente hablan otros idiomas. Hemos logrado desarrollar en el último año un sistema que habla español, pero habla español tico, que también tiene esas particularidades y que además enseñarle a la máquina esto en este contexto es negativo. Como hemos investigado, por ejemplo, política, está clarísimo que el concepto, digamos, chancletudo, ¿verdad? Es una ofensa en este momento a nivel de política. Y eso el sistema, es más, chancletudo y lo categoriza neutro, inmediatamente es como, no entiendo qué rayos es chancletudo, pero obviamente con todo el contexto del país y entendiendo qué significa esto, eso es una ofensa. Y entonces eso le hemos ido entrenando al sistema a aprender español tico y español tico del mundo de la política, a ese nivel, digamos, de especialización. Y eso nos han ayudado también los estudiantes a hacerlo. Hay cosas que también he ido aprendiendo porque está clarísimo que hace las ofensas son nada más acrónimos y le mandan, bueno, ¿qué rayos significan, verdad? Estas 4 letras juntas. Yo no tengo la menor idea, necesito googlearlo porque de repente es una ofensa que entre los muchachos más jóvenes... Algo nuevo, de tendencias entre generaciones que uno es como, ¿eso qué es? Pero qué interesante. Me está ofendiendo, me mandó 3 letras, no tengo la menor idea qué es. Y uno ahí como, ¿qué es esto? Sí, eso está muy interesante. Un punto importante es que, don Cristian, cuando habla usted de la audiencia y los sentimientos, muchas veces se dice que desde la oscuridad de un perfil la gente dice muchas verdades, pero ¿cómo diferenciar con los trolls? Eso es un fenómeno cada vez más latente. Los grandes estudios de tendencias del mundo, digamos, de trolls indican varios elementos. Uno, que son presentes, están prácticamente en todas las conversaciones y en coyunturas no polarizantes, ¿verdad? Dentro de la normalidad, casi siempre aportan entre el 5 y el 8% de todo el volumen de la conversación digital. Estamos hablando que de cada 100 comentarios, podrían haber unos 5 o 6 comentarios que son hechos por trolls. Y hay 2 tipos de trolls. Están los trolls que son automatizados y son bots, o sea que un usuario puede estar manejando 400, 700 cuentas al mismo tiempo, y esos son relativamente fáciles de detectar porque
los mismos sistemas identifican un comportamiento anómalo a la hora de la conversación. Hablando de los temas de fútbol, si nuestra selección, que lamentablemente no está en el mundial, estuviera, digamos, mete un gol, hay una reacción anómala cada vez que cae un gol. La gente reacciona con gol, 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 ¿verdad? O sea, este tipo de expresiones es anómalo y el sistema dice que algo está pasando. Bueno, es que cayó un gol. Eso, digamos, a nivel de otros contextos, es literalmente imposible poner de acuerdo a tantas cuentas a decir lo mismo al mismo tiempo. Entonces, los sistemas dicen, eso es un comportamiento anómalo, identificamos 50 cuentas diciendo exactamente esta frase, imposible. Entonces, el sistema rápidamente los identifica, después manualmente, y ahí también los sistemas nos ayudan, vemos, por ejemplo, son cuentas de reciente creación, tienen pocos seguidores y normalmente estos seguidores son los mismos, o sea, es como esa pequeña granja, ¿verdad? De bots, y se siguen unos a los otros y tienen unos nombres de fantasía, entonces se llaman el vengador de la democracia, todos unidos por el poder, una cosa de esas, y tienen, en lugar de tener fotografías de gente normal, pues ponen un paisaje, ponen un unicornio, ponen ¿verdad? Lo que sea ahí, que no permite identificar una persona real. Y después están las cuentas trolls de humanos, que tienen comportamiento humano, que son cuentas que tienen 15, 20 años de existir y que, como la palabra lo dice, precisamente se dedican a eso, a trolear todo el día. Y los trolls son estos personajes míticos, nórdicos, y que en la leyenda precisamente nórdica lo que hacía eran estos bichitos o muñecos iban a faciar a la gente de los pueblos, no sé, si tenía la ropa tendiendo, se la quitaba y se la tiraba, la embarrialaba, si llegaba a un comercio, iba, desordenaba todo, y eso es lo que se fastidiar. Y ahora en nivel digital pues tenemos esta presencia. Les decía entonces que en contextos normales no polarizantes representa el volumen entre el 5 y el 8%, pero en temas polarizantes, y política es uno de ellos, fútbol es otro, estos volúmenes llegan en algún momento dado hasta el 21% de todo el volumen de la conversación digital. Estamos hablando que de 1 de cada 4 o 5 comentarios proviene de una cuenta de estas troll, que a veces es bautizado, o gente humana que está detrás de estas cuentas, y que el mismo país también enfrentó hace 4 años precisamente la noticia de que desde un partido político se pagaba, desde una estructura política se pagaba alguno de estos personajes, ¿verdad? Es de opinión pública, y desde estas cuentas sociales pues se dedicaban a promover o fastidiar exactamente en digital a algunos de esos otros personajes. Y aquí viene, vamos a ver, todos sabemos que las crisis se dan en las empresas, pero las podemos prevenir o por lo menos anticipar. Y ya con todo esto de tener estas herramientas cerca, y por ahí se lo mencionaba un poco, ¿cómo les ayuda a las empresas a anticipar estas crisis? Porque eso es lo que muchas veces sucede. Las crisis llegan, nunca las escuchamos, nunca supimos que las crisis sabemos que van a pasar, porque van a pasar, van a suceder. Pero ya con esta escucha social, si utilizamos esta información, lo que antes se hacía era así, estamos viendo qué dicen los medios de comunicación, qué dicen los diferentes clientes, todo. Y ahí lo escuchábamos y decíamos, sabemos que puede pasar algo, pero ahorita la información está ahí. ¿Cómo hacen las empresas para saber que puede o que va a pasar esa crisis? Sí, hay 2 tipos de empresas, las que han enfrentado crisis y las que las van a enfrentar. O sea, esto es así, es inevitable. Las crisis van a venir tarde o temprano. Siempre. Y las herramientas de escucha social permiten precisamente monitorear en tiempo real lo que está sucediendo. Si yo fuera, por ejemplo, una empresa de consumo masivo o una cadena de restaurantes, y empiezo a recibir notificaciones de la herramienta de están hablando mucho de usted, y usted no había planificado previamente una campaña que provocara que estuvieran hablando de mí,
Entonces esto precisamente es una primera alerta temprana, exacto, que le dice, atención, están hablando de usted, vaya, revise qué es lo que está pasando. Y uno rápidamente ingresa y puede ver así en un primer corte ese volumen de la conversación. Y si fuera una cadena de restaurantes, por ejemplo, la gente hablando acerca de una fotografía que se está haciendo viral, de un alimento mal cocinado. O que un cliente subió algo poniendo una queja y a veces no le dan esa importancia, ¿verdad? Es como, ay, es un cliente X, pero es que la gente ahora no entiende que todo eso se hace viral. O sea, en un momento, todo el mundo empezó a hablar y ya nadie quiere ir ahí y ha pasado, ¿verdad? De restaurantes, por poner un ejemplo, que sale algo contaminado o que la gente se enfermó. ¿Qué hacemos? Sí, ¿O sí, qué sí. hacen? ¿O qué? Porque a veces no le dan importancia. Así es, entonces esa primera alerta, claramente esto es igual, ya comenzó, o sea, no es una cosa tal vez de escala mayúscula, pero inmediatamente hay que ir a trabajar y para eso precisamente los expertos en comunicación, particularmente en relaciones públicas, son expertos armando esos planes de contingencia y como todo plan, pues listo, hay que seguir el paso a paso y seguir las instrucciones, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a controlar, quién va a hablar y de qué forma, ¿verdad? Para tratar de mitigar este asunto. Y si esto escala ya a niveles ya virales o de región, ¿verdad? Ya esto, ¿verdad? Ahora el tema está que vivimos en una aldea global. Cosas que suceden en un pueblito muy lejano, nos llega a nosotros inmediatamente la información de está sucediendo esto en tal lugar y estas herramientas precisamente permiten a nivel digital identificarlo y obviamente está claro que también lo digital es solo una parte de toda la realidad, pero la reacción natural a veces de los clientes es precisamente ir y quejarse ahí en las redes sociales, decir me está yendo mal, me gritó, ¿verdad? Está pasando recientemente con unas aerolíneas de bajo costo, hay una en Sudamérica particularmente que hay incluso ya hashtags que la gente empieza a utilizar como parte precisamente de las quejas hacia esa aerolínea. Entonces, bueno, si ellos tuvieran estos sistemas activos, tendrían muy bien identificado cuando hay una crisis en algún país donde precisamente hay un mal servicio y la gente reafirma y reafirma. Y lo grave de esto es que además, si no se sabe manejar bien, y por eso el uso de la data es fundamental, tengo la data y actúo, pero si yo no actúo correctamente, se instauran después narrativas de que tal aerolínea o tal empresa dan un pésimo servicio al cliente, por ejemplo. En el país hay algunos ejemplos recientes, uno con una heladería, no vamos a decir las marcas, pero que precisamente se ha instaurado a nivel de redes sociales una narrativa de mal servicio al cliente. De mal servicio al cliente. Y está ahí y no han hecho nada. Y no se ha hecho nada para revertir esto. No han hecho nada. Don Cristian, cuando hablamos de estas crisis y mencionó sistemas, ¿cómo puede hacer una empresa si no tiene acceso a la tecnología? ¿Cómo podría leer a la audiencia? Bueno, sí, esto es como tratar de otra vez despegar un avión, pero le dicen, pero no va a tener panel de control y usted va a manejar a como quiera. ¿A dónde va a llegar? No tengo la menor idea. O si va a llegar. O si va a llegar, o si siquiera va a despegar. O despegó y después no tengo la menor idea para dónde vamos. Estas herramientas terminan siendo tan importantes como tener los sistemas contables o tener los sistemas de bases de datos que todas las empresas implementan. Nadie se cuestiona. Nadie dice, no, es que no hay que tener aquí el sistema de contabilidad X o Y o la marca tal. Sí, es necesario. No, nadie se lo cuestiona. Bueno, exactamente igual. En estos momentos de boom de lo digital, no tener una herramienta de estas disponible o un experto que tal vez no tenga el tope de línea, pero por lo menos un servicio básico que le advierta de estas cosas, difícilmente van a poder manejar de forma correcta estos temas. Y es donde uno lo ve precisamente en las grandes crisis. Recordamos, por ejemplo, hace un año cuando se dio el concierto aquel el concierto de Coldplay, ¿verdad? Del famoso CEO que salió con la gerente de recursos humanos, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción después en medio de esa crisis de la empresa de la cual pertenecía este gerente? ¿Verdad? Supieron leer los insights de esa conversación, supieron identificar
qué era lo que la gente estaba hablando mal de la empresa? Y lo supieron manejar de una forma espectacular y hoy es una anécdota y un caso de estudio en las aulas universitarias. De todo el mundo. Pero se apagó porque supieron no solamente identificar qué está pasando, sino después ir a estudiar precisamente todo lo que están hablando de mí a nivel global y hacer una respuesta majestuosa y bien hecha, bien planificada, pero que no fue al azar, no fue una ocurrencia, estuvo basada en data y estuvo basado en conocimiento científico, que es precisamente lo que investigamos por acá. Por eso los relacionistas públicos nos hemos vuelto mal necesario, nos necesitan, digamos, porque, pero necesitamos esa información también, ¿verdad? Estas datas, lo que dice el profe Cristian es muy cierto, si no las tenemos y no sabemos analizarlas, porque también puede ser que la herramienta esté ahí, pero ¿cómo ayudamos a las empresas para que esa información sea valiosa? Ahorita se volvió fundamental, entonces es lo mismo, es como manejar un carro sin gasolina o sin, ¿verdad? No se puede, necesitamos saber cómo recopilar esa información y darle ese uso correcto también, ¿verdad? Yo creo que es súper importante. Profe, casos, experiencias, que nos cuente usted de cómo ha sido valiosa esta información, ¿verdad? Para que las personas que nos escuchan que digan, wow, sí, o sea, entendemos que sí es valioso. Esas experiencias, tanto de estudiantes, de ustedes como, bueno, de nosotros como facultad, ya lo hemos visto el caso de que creo que desde las elecciones pasadas, ¿verdad? Se venía usando ya toda esta información. Sí, ha sido muy valioso precisamente la investigación a ese nivel de política, de entender, número uno, qué está opinando la gente con respecto a los grandes anuncios y los personajes de política del país. Nos ha permitido también, incluso, aunque las herramientas no son predictoras, porque toda esa post-mortem, es decir, usted conversa en redes sociales y después va a ir a revisar esa conversación, no se puede predecir, pero sí, por ejemplo, para la elección que acaba de concluir en el país hace unos meses, pudimos identificar en la semana previa un aumento, por ejemplo, en el volumen de la conversación para un candidato, en este caso don Álvaro Ramos, de gente que ya está expresando a nivel digital, sabemos que eso no significa todo, pero que decían, ya me decidí, voy a votar por Álvaro Ramos, ¿verdad? Que fue tendencia en los últimos 3-4 días. No podemos publicarlo porque ya estaba esto fuera de la veda electoral de publicar temas, pero otra vez, como nosotros tenemos la información en tiempo real, vimos ese comportamiento anómalo, mucho volumen y gente expresando eso, y es un súper buen ejemplo precisamente de eso, de poder prever cosas, aunque no son predictoras, pero sí nos van dando luz de que algo de eso podría suceder. No llegó a segunda ronda, no alcanzaron los votos, pero sí hubo un crecimiento, digamos, por lo menos de lo que decían las encuestas tradicionales. Otro ejemplo muy interesante que estamos también colaborando con un banco en particular, que en estos momentos ellos están muy interesados en saber qué está hablando la gente con respecto a las estafas bancarias. Y entonces querían ver si había usuarios de ellos poniendo quejas en redes sociales. Y un primer tema nos dimos cuenta que no estaban hablando de ellos como marca financiera siendo víctimas de estafas, pero sí están hablando de su competencia. Y entonces en un segundo ejercicio nos pidieron, ustedes podrían por favor darme más información acerca de qué están hablando mal de la competencia, y con esta información después ellos se han ido a su área técnica y le han dicho, miren, ellos están hablando de estas 3-4 cosas, ajustemos nuestros sistemas para prevenir que haya estafas bancarias hacia nosotros. O sea, a mí me parece un uso precisamente de la data increíble, porque precisamente aprovecharon que no están hablando de ellos, pero sí están hablando de otros. Y lo que están hablando mal de los otros, ajustemos nuestros sistemas para que no nos pase igual. Y es otro ejemplo precisamente de ese uso inteligente de la data para tomar decisiones, y a partir de esto
pues hacer innovaciones, cambios, actualizaciones a sus mismos sistemas y que les permitiera, pues bueno, hasta el momento salir librado. Esto no significa que en el futuro no vayan a aparecer, pero por lo menos hasta el momento lo han contenido y han prevenido precisamente esas futuras crisis. Interesante. O sea, demasiado interesante de cómo no hablan de mí, pero aprovecho la información que sí están hablando de la competencia y mejoro, ¿verdad? Es como que una empresa diga, bueno, no están hablando de mí, todo bien, dejémoslo ahí. No, ¿cómo aprovecho esa información de la competencia para hacer mejoras o hacer cambios positivos, ¿verdad? Eso, estrategias que les ayudan a las empresas a través de esta escucha social, de esta información, de ser demasiado estratégicos. Es ahorita la diferencia. ¿Cómo aprovecho la información a nuestro beneficio? ¿Qué le parece, profe Juan? Totalmente, más bien hasta una herramienta para atacar a mi competencia también. Bueno, es que además... Sí, se sabe aprovechar. En estos momentos, precisamente, el que tenga el conocimiento tiene el poder y la posibilidad de que las herramientas están disponibles y cualquiera que sepa, obviamente, tiene una configuración que no es ciencia cuántica tampoco, y pues rápidamente ya da insumos valiosos, pero además con este tema es en tiempo real. Antes había que esperar, casi siempre hay que esperar a los reportes de las agencias. Ajá. Esperar, y eso tomaba su tiempo. Ahora en tiempo real se puede tener en un dashboard, ver, ingresar la información y en tiempo real estar viendo ese comportamiento. Estamos viendo una época muy emocionante, y el manejo de estos volúmenes enormes claramente se debe a que pues, los sistemas han evolucionado muchísimo y nos llegan ya muy procesado el tema, y nos permite precisamente eso, tomar la data y después tomar decisiones basadas no en ocurrencias, no en sentimiento, ¿verdad? O percepciones. Y también en digital sucede mucho esto. Conversando con alguna gente, es que mi círculo cercano en redes está diciendo esto. Entonces, esto es un problema terrible, ¿verdad? El sesgo de confirmación que tienen las redes sociales es altísimo. Yo siempre pongo este ejemplo, soy muy aficionado al fútbol y uno de mis equipos favoritos es el Barcelona, y entonces mis redes sociales saben precisamente que soy fan del Barça y me pone, cada vez que el Barça queda campeón, gana un clásico, algo, me pone esa información que yo quiero. Y cuando no sucede eso, la red social me oculta precisamente eso que yo no tengo ganas de ver. Entonces, mucho cuidado con ese sesgo, ¿verdad? Que es que mi burbuja digital está hablando de esto y que todos lo estamos haciendo maravilloso. Bueno, ahí afuera de esa burbuja hay muchas otras cosas. Ajá, eso es bastante interesante. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial, los datos? ¿Cómo se ha ido? ¿Qué herramientas hay también? Porque obviamente fijo han salido herramientas con inteligencia artificial, pero ¿cómo se están usando o cómo se visualiza ahorita y en un futuro cercano? Sí, han sido un complemento espectacular y hemos visto nosotros precisamente el uso de las herramientas, que es muy interesante porque esto lo comenzamos precisamente en el 2022. Y el 2022 es un año fundamental, no solo porque Argentina fue campeón del mundo, sino que además ese mismo año OpenAI puso a disponibilidad del planeta ChatGPT. Y a partir de esto hay un antes y un después de la dinámica de esta. Y nosotros tuvimos, por ejemplo, el proceso electoral del 2022 solo con las herramientas de social listening, y tenían una capa de inteligencia artificial, pero que era superficial a nivel de categorizar y hacer algunas cosas que automatizaban mucho de esto. Y el último proceso electoral, ya con el avance, sobre todo a nivel de diversas herramientas de inteligencia artificial, y sobre todo la evolución que hemos visto ha sido el procesamiento de palabras, y poder capturar otro tipo de volumen de cosas que no teníamos, porque tradicionalmente las herramientas de escucha social recopilan texto. Usted escribe y de vuelta uno tiene pues ya la información de esto. Pero si yo menciono ahorita es una marca en audio, y ya existe precisamente más recolección de data que antes no teníamos, porque
solamente se dedica a leer texto y ahora escucha también audios o en videos, sobre todo plataformas más audiovisuales como TikTok, que es audiovisual al 100%, y que si yo menciono o el generador de contenido menciona una marca o un personaje que yo ando buscando, ya la inteligencia artificial me puede traer esa otra data que no estaba disponible antes, y ha sido un cambio impresionante. Y para futuro, pues lo que visualizamos es básicamente no solamente este convivio, digamos, de herramientas de inteligencia artificial con los generadores de alguna otra manera de social listening, sino también la posibilidad de análisis mucho más profundo y de identificación, sobre todo de tendencias que antes había que hacerlo también manualmente y que ahora estos reportes también se pueden automatizar a partir de algunos formatos que previamente se hayan configurado. Me parece increíble todo. Totalmente espectacular. Y para los estudiantes, ¿verdad? Para los chicos, no solo de comunicación, sino de todas las carreras, ¿verdad? La inteligencia artificial, todo, poder tener esa información, las datas, se vuelve muy, muy valioso. O sea, ¿qué estamos haciendo con nuestros estudiantes? Sí, bueno, los estudiantes, además de aprender y afrontar, digamos, casos reales, en este caso, y creo que estamos también sensibilizándolos en el tema del valor humano dentro de estos procesos también. Porque aunque los sistemas están automatizados, recolectan información, le estamos diciendo, ustedes son el factor humano que finalmente son los tomadores de las decisiones, porque dejar sola a la inteligencia artificial tomando las decisiones finales es quizás el error más común que están ahorita haciendo las grandes empresas, y no tomando el control los humanos, decir, bueno, todo esto está espectacular, pero vean, y por más de que uno le dé contexto, digamos, a las herramientas y demás, el factor humano es fundamental. Y eso estamos reafirmándolo, sobre todo con los estudiantes, vea, ustedes van a ser los futuros tomadores de decisiones, y humanamente sí nos equivocamos muchísimas veces, pero también entendemos como humanos otros elementos que la inteligencia artificial se queda corta por el momento, ¿verdad? Y puede ser que terminando este programa ya esté el lanzamiento de esto, porque esto funciona así, pero que es fundamental ese convivio, y lo tenemos clarísimo, ¿verdad? También de algunas empresas de estas grandes generadoras de herramientas de inteligencia artificial que han dicho, por ejemplo, en el campo audiovisual y diseño, vean, los desarrollos que yo estaba haciendo en esto no los voy a seguir promoviendo. Hasta aquí quedó, porque me están generando una gran cantidad de gasto operativo y gasto de sistemas, energía, una cantidad enorme para hacer renders de animados y demás, y la verdad es que no me sirve seguir en ese camino, porque el negocio real está en otro mundo, le hace el Big Data para el área financiera, el área contable, etcétera. Parece ser que ahí sí hay gente más pagando precisamente los costos operativos que lleva toda la inteligencia artificial, pero que una vez más, ese factor humano es clave dentro de estos procesos. Ese punto es fundamental, ¿verdad? Yo creo que, como dice el profe Cristian, todo es muy bonito, la data, la inteligencia artificial, pero, y ese es también el miedo que muchas personas tienen de, ¿está la inteligencia artificial? ¿Me voy a quedar sin trabajo? No, es como, la vemos como una herramienta que nos puede ayudar, porque es fenomenal, o sea, para eso de los datos y todo lo que puede hacer, pero al final, yo siempre le digo a mis estudiantes que el ser humano no puede ser reemplazable, o sea, nosotros tenemos esa parte humana que nadie nos va a quitar, es muy importante que los estudiantes lo sepan, ¿verdad? Que sí, tenemos la información, podemos usar herramientas, pero ellos y nosotros somos lo más valioso. ¿Y cómo utilizamos esa información para tomar decisiones? Sí, incluso digamos a nivel ya más pedagógico de lo que hacemos de dar clases, que obviamente no es el foco del programa del día de hoy, pero que, por ejemplo, yo en mi caso, en mi experiencia también como docente, estoy evaluando hoy mucho más el proceso que el producto final, porque el producto final se lo podría hacer, o
en cierta parte la inteligencia artificial o podría ayudarles a adelantar. Y estoy evaluando mucho más el proceso. O a veces les digo, traigan los mismos insumos, esos de inteligencia artificial a la clase y vamos a hacerlo acá, donde yo los puedo ver, los puedo cuestionar, les puedo poner cosas en las cuales es como, métase a la inteligencia artificial, resuélvalo, me cuenta. Pero que estamos valorando precisamente, por lo menos yo estoy valorando mucho más el proceso que el producto final. Yo también. Bueno, como docentes, esa parte, yo en la parte de investigación, les digo, utilicen una herramienta de inteligencia artificial para recolectar información. ¿Por qué? Porque es lo que estamos usando en la calle. O sea, no le vamos a decir, no, vaya, haga 50 encuestas y me hace toda la tabulación. No, ya no se está haciendo eso. Pero quiero que usted me dé la información, que usted sepa cómo decir, cómo traducir esos datos a un cliente, ¿verdad? Entonces sí, o sea, uno les está dando esa oportunidad de que utilicen las herramientas, pero sí es importante de que ellos sepan utilizar la información y lo más importante, analizarla. ¿Y cómo se lo voy a decir a las personas o a los clientes en un futuro, verdad? Porque si se lo dejamos toda la inteligencia, pues tampoco. Creo que ha sido muy provechoso, profe, este tema, ¿verdad? Y súper importante, muy valioso para los estudiantes, para las empresas. Y bueno, saber que aquí en la U le estamos dando un valor muy grande y que las empresas también nos están buscando para poder ayudarles con esta escucha social. De verdad, muy contenta. Sí, no, gracias por la invitación de compartir también en este espacio, que me he escuchado sobre todo el podcast después de que ya se tramita en vivo y que le permite a la gente precisamente eso, enterarse de qué está sucediendo. No hay que ser experto en todas las cosas y en este proceso, pues obviamente dejarse también asesorar de la gente que va entendiendo también estos avances tecnológicos y cómo aprovecharlos para ser más productivos y obtener mejores resultados. Muchas gracias, profe Roberto, a nuestro Sebas, famosísimo Batman, y obviamente al profe Cristian por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto.